Los reportes trimestrales de las empresas que cotizan en bolsas empezaron a fluir y en el caso de las principales tecnológicas en los Estados Unidos se presentaron pérdidas en su capitalización bursátil y en los mercados de dinero y de deuda se empiezan a mostrar movimientos previos a la decisión de política monetaria del sistema de la Reserva Federal, por lo que le hemos solicitado a la doctora Jessica Roldán Peña, economista en jefe de Casa de Bolsa Finamex, nos comparta su ángulo de análisis. Buenas noches, Jessica. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenas noches. Encantada de platicar contigo nuevamente. Gracias, yo como siempre también agradecido contigo. Y bueno, pues la expectativa para esta semana de la Fed. ¿Por dónde va mi estimada Jessica? Bueno, pues sin duda esta semana todos los ojos, y bueno, mañana en concreto, todos los ojos estarán atentos a cuál va a ser la decisión de la Reserva Federal. Se anticipa y esto está ampliamente esperado que el Banco Central incremente 75 puntos base su tasa de referencia. Y creo que el elemento más importante de información que vamos a tener mañana probablemente será la conferencia de prensa de Jerome Powell, su presidente. En particular, hay una gran incertidumbre y un gran nerviosismo en los mercados por determinar si viene lo que se ha denominado como el pivote de la Fed. ¿Y qué es esto? Pues Ujú. que la Fed de alguna manera señalice que pues pronto va a empezar a realizar incrementos de menor magnitud, es decir, de 50 puntos base. Recordemos que de implementarse mañana esta expectativa de 75 puntos base, ya sería el cuarto incremento de 75 puntos base, que son incrementos bastante agresivos. Entonces, Sí. cualquier señal que indique en la conferencia de prensa que hacia adelante podríamos esperar 50 puntos base, es decir, que se desacelere el ritmo de subidas de tasas de interés, sería tomado pues como una muy buena señal por el mercado y seguramente vendría acompañado de repuntes importantes. Sobre todo, doctora, porque leyéndote justamente, es que llegar ya a niveles del 4% la tasa, bueno, el temor evidentemente de que la inflación pudiera seguir creciendo, pero pareciera ser que se empieza a contener el fenómeno inflacionario, pero por otra parte, obviamente el crecimiento del producto en Estados Unidos. Por supuesto, es un balance muy complicado el que tiene que lograr la Reserva Federal de disminuir la inflación que llegaba a niveles muy altos, los más altos observados en los últimos 40 años, que ya habíamos comentado. Como tú señalas, ya hay señales de cierta moderación. No obstante, cuando uno ve los detalles, las disminuciones vienen sobre todo de la mano de un decremento en el precio de los energéticos, y el resto de elementos, incluidos servicios y sobre todo vivienda, ha tenido pues ha continuado creciendo. Por otro lado, como tú señalas, pues está el tema de ir desacelerando la economía estadounidense, que todavía cuenta con un mercado laboral bastante fuerte, si bien ya hay ciertas señales de enfriamiento Sí. de manera paulatina, y que no se llegue a un aterrizaje pues abrupto, ¿no? Entonces es un balance muy fino, que además a este se suman, por ejemplo, problemas de estabilidad financiera que podría haber. Entonces, sin duda, el papel que tiene la Reserva Federal en este momento y su tarea es muy complicada. Y sobre todo también lo que llama mi atención y desde luego quienes te seguimos, me cree Jessica, es pues lo sorprendente que se están viendo también las ganancias, digo, unos más, otros menos, pero ganancias y ganancias en las bolsas por parte de las empresas. Eso es correcto. Estamos, pues prácticamente en México ya se cerró la temporada de reportes, en Estados Unidos está muy cerca de finalizar y lo que hemos visto es una temporada bastante buena. Evidentemente, como tú dices, hay ganadores y perdedores, pero tenemos, por ejemplo, en la parte de Estados Unidos, pues todo el sector de consumo básico, todo aquello que viene señalando el cambio de consumo de bienes duraderos, por ejemplo, a servicios, es decir, aerolíneas, acciones que tienen que ver o compañías que tienen que ver con turismo han estado repuntando, la parte de compañías relacionadas con el sector energético también. Entonces, ha habido buenas señales en ese sentido, y pues eso ha alimentado ya varias semanas Sí. de incrementos en las bolsas. En concreto, pues todo octubre, en el caso de Estados Unidos, tuvo ganancias de alrededor de 8% en el S&P, que eso no revierte las pérdidas de todo el año. Seguimos estando en un mercado que lleva reportadas pérdidas de más de 20% en lo que va de este año, Sí. pero pues sin duda ayuda a aliviar un poco. Jessica, entonces con esta decisión de la Fed que pareciera estar ya anticipada, la fortaleza del dólar seguirá reflejándose también en el mercado de deuda.
Sí, sin duda alguna. Lo que nosotros hemos estado viendo recientemente, en concreto con las tasas de interés, es que pues estas, justo esperando este pivote, han tenido reducciones ligeras desde niveles muy altos, pero de cualquier forma el nerviosismo sigue atento. Es probable que, o sea, hay mediciones Sí. en el mercado de bonos que está señalando a una recesión pues prácticamente inminente, entonces la preocupación continúa. Y esta idea de que la Reserva Federal va a continuar subiendo sus tasas, pero lo va a hacer a un ritmo más lento, pues podría incluso detonar también cierto rally en el mercado. Sí. Jessica, lo voy a poner obviamente un poco en términos coloquiales, pero entonces lo que hará la mano, lo hará la atrás, en el caso de Banco de México para la semana entrante. Sí, probablemente sí. Nosotros hemos repetido ya desde hace varios meses que no vemos espacio para que Banco de México pueda desanclarse de la Fed, es decir, que Sí. no vemos espacio para que Banco de México suba en menor magnitud de lo que lo está haciendo la Reserva Federal, porque de entrada es pues un determinante importante, ¿no? El diferencial de tasas de interés. Hemos visto que los miembros de la Junta de Gobierno al interior de Banco de México han puesto mucha atención en este. Y por otro lado, pues también el tema inflacionario en México todavía continúa bastante complicado. Hemos visto reducciones en el margen, pero al igual que en Estados Unidos, estas reducciones se han dado por precios de energéticos, y la parte de mercancías y alimenticias, sobre todo, y de servicios continúan creciendo bastante fuertes, y vemos todavía señales de mucha presión. Jessica, el impacto que tiene la elevación de la tasa de interés obviamente no tiene el propósito solamente de frenar el consumo, el consumo, sino incentivar el ahorro. Ya llegar a tasas en certificados de la tesorería del 11%, todavía habrá que esperar un brinquito adicional. Si nosotros creemos que la tasa de referencia, es Sí. decir, que está, o sea, la que fija el Banco Central, es probable que llegue a niveles de 10,5, Oh, de 10,5% a finales de este año, y que todavía pueda continuar subiendo un poco a principios del año que entra. Evidentemente, como tú señalas, eso se reflejará en tasas de corto plazo en su conjunto más altas, cercanas probablemente a niveles de 11,5. Y pues como tú señalas, son niveles históricos, ¿no? Son tasas bastante altas, pero que pues para el fenómeno inflacionario que estamos viviendo en este momento, y sobre todo por el riesgo de que ese fenómeno inflacionario pues permanezca o se quede en la economía por mucho tiempo, merece la pena pues llevar las tasas a ese nivel. sí. Finalmente, Jessica, no puedo dejar de preguntarte, las remesas se dio a conocer nuevamente arriba de 5.000 millones de dólares el último mes. Sí, lo que hemos visto, y ya desde hace un buen número de meses, es mucha fortaleza en las remesas que, pues al final también lo que han estado haciendo es fortalecer el consumo. Los datos, ya lo mencionaron hace un rato, los datos de actividad económica han salido relativamente bien, y parte de ello tiene que ver pues justo con que esta entrada de recursos aumenta el ingreso disponible de los hogares y ayuda a que ciertos sectores de la economía se mantengan resilientes. Sí, claro. Jessica, y nuestro tipo de cambio, no puedo dejarte ir sin que nos digas, con esta reacción que pudiera tener el Banco de México, entonces en el tipo de cambio no se varía volatilidad. Pues nosotros continuamos esperando que la moneda se comporte bastante estable en lo que resta este año, y probablemente en gran parte de 2023. Creemos que eso va a seguir estando apoyado por un diferencial de tasas entre México y Estados Unidos constante de 600 puntos base, que se va a dar Sí. justo por este incremento 1 a 1 entre la tasa de la Fed y de Banco de México. Y pues ello en conjunto con que México se ve bien en la foto versus otras economías Sí. emergentes, pues seguirá probablemente apoyando buenos niveles para la cotización. Entonces el escenario que dio a conocer la Secretaría de Hacienda para el 2023 en términos del tipo de cambio es creíble. Pues mira, nosotros estamos esperando cierres para este año de alrededor de 20 pesos, 20,20 pesos por dólar, que es de Sí. hecho bastante por arriba de lo que está cotizando. El día de hoy rompió un soporte importante de alrededor de 19,70. Entonces todavía esperamos cierta depreciación, y para el año que entra una depreciación adicional. No obstante, Ujú. estos niveles pues todavía son relativamente fuertes.
Vaya, Jessica, no sabes cuánto te agradezco justamente esta capacidad de síntesis para podernos explicar en cuentas claras tipo de cambio, tasas de interés, mercado de deuda, caray, gran capacidad la tuya como siempre, Jessica. Ay, muchas gracias. Es un placer platicar contigo y llegar a todo tu público. Gracias, gracias, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues vamos ahora con la cápsula de investigación deportiva financiera de esta semana, en la que algunas estrellas del deporte que ya no están en vida con nosotros siguen generando ingresos post-mortem. Tanto en la vida como en el mundo del deporte y otros espectáculos se cumplen ciclos. La pérdida de personas deja un significativo vacío en sus familias y seguidores, ya sea por momentos icónicos, sus grandes habilidades o por el carisma que su afición les tenía. A pesar de estas difíciles situaciones, muchos de ellos siguen generando ingresos aún después de fallecer. Esto debido a contratos de uso de imagen, regalías o patrocinios que siguen vigentes. Un ejemplo de ello, y de acuerdo a la revista Forbes, uno de los artistas que ha obtenido mayores ingresos después de haber fallecido es el rey del pop, Michael Jackson. Si bien esta gran estrella murió en junio del 2009, para el año 2020 generó aproximadamente 48 millones de dólares en ventas, donde el streaming de sus canciones y el contrato con la compañía musical Sony le siguen otorgando grandes dividendos, y la riqueza que acumuló hasta su muerte fue cercana a los 289 millones de dólares, ingresos que, de acuerdo a su testamento, se distribuyen entre sus familiares. Un caso contrario a una buena administración de recursos es el del difunto futbolista Diego Armando Maradona, quien falleció en noviembre del 2020. El astro argentino, que durante su periodo activo obtuvo numerosos patrocinios y contratos, de los que destaca particularmente el que suscribió con la marca deportiva Puma, establecía otorgarle la generosa suma de 1 millón de euros anuales de por vida y hasta su muerte. De acuerdo a una nota de la BBC, se dice que su riqueza, hasta antes de fallecer, podría haber sido de hasta 500 millones de dólares. Sin embargo, su desenfrenada y polémica forma de vivir le trajo problemas con su familia, el gobierno, amigos y representantes, quienes después de su muerte reclaman todavía parte de lo que aún le quedaba, controversias que la ley no ha podido resolver. The Mamba mentality simply means trying to be the best version of yourself. Otra lamentable pérdida ocurrió en noviembre del 2020, ya que la leyenda del básquetbol, Kobe Bryant, murió junto con su hija y otros acompañantes en un trágico accidente aéreo en California. Varios han sido los homenajes que se le han rendido a esta figura que en el ámbito deportivo representaba a numerosas compañías. Su fortuna, según diversas fuentes, se estima fue de 685 millones de dólares, donde el patrocinio que tenía con la marca deportiva Nike le generaba el mayor porcentaje de esa cantidad. De acuerdo a la revista Forbes, Kobe Bryant fue una de las celebridades que generó más dinero después de su muerte en el año 2020, con una cifra aproximada de 20 millones de dólares. Toda esta riqueza y la que se genere con su nombre e imagen en el futuro pasará a su familia, después de sortear algunas dificultades por no haber actualizado su testamento, lo que les ha ocasionado realizar más procesos para que todos sus hijos gocen de su herencia. Pues como lo ve con un tema que tratamos hoy como el contrabando y la piratería, también se pueden generar ingresos después de ya no estar en vida. Por eso contribuyamos a tener una cultura del consumo un poco más ordenada. Llegamos hacia el final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo la gentileza de su atención e invitándole a que nos vea y escuche la próxima semana aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias, canal 34.2 de la televisión abierta digital en todo el Estado de México y la Ciudad de México, y ahora también por el canal 135 de Easy.